Te imaginas dar tu vida así a un programa y dar lo mejor de ti para demostrar que eres un buen actor, pero a cambio, todo lo que recibes son comentarios de odio y el ridículo tanto de la gente para la que trabajas como de la gente que te importa. Esa fue la vida de Vivian Vance. Y al final de este video, conocerás la fea verdad detrás del legendario programa I Love Lucy y cómo fuimos la razón detrás de su feo fallecimiento. Vivian Vance nunca debió ser la mujer con la que Estados Unidos se reía. Se suponía que era la mujer de la que Estados Unidos se reía. Esa fue la cruel ironía de su vida y la máquina que mantuvo vivo a Kill I Love Lucy. Detrás de las pulidas pantallas en blanco y negro, había una mujer constantemente destrozada por su apariencia, peso, voz e incluso su derecho a existir al lado de Lucille Ball. El público adoraba a Ethel Mertz, pero la verdadera Vivian Vance se ahogaba en la humillación. La forma en que fue traicionada por todos a su alrededor fue simplemente desgarradora. La peor parte fue que Lucy o Desesi no fueron quienes la apuñalaron por la espalda. Vino de la elección del casting. William Frawley, quien interpretó a Fred Mertz, era 22 años mayor que Viven. Sin embargo, el programa los vendió como marido y mujer. La despreciaba desde el principio. Solía escupir insultos venenosos contra ella fuera de cámara. La llamaba cerda, vaca, y le decía a cualquiera que escuchara que era demasiado gorda y fea para ser su esposa. Para él, toda la idea era una broma, y nunca la dejó olvidarlo. Vivian confesó una vez que el odio de Frawley era tan profundo que se sentaba fuera del escenario murmurando insultos sobre ella mientras ella pronunciaba sus líneas. El público nunca vio el cuchillo retorciéndose, pero ella sí, y cortó más profundo cada año. Su vida en el set se convirtió en un recordatorio constante de lo que hombres como Frawley pensaban de ella. Tampoco estaba solo. Los ejecutivos susurraban que era demasiado maternal, demasiado sencilla, demasiado vieja, aunque solo tenía poco más de 40 años. Al mismo tiempo, Lucy era tratada como una diosa. La parte más cruel era que Viven tenía que sonreír a través de todo, porque Lucy no era solo la estrella, era la jefa. Y la palabra de Lucy era ley. Vivian adoraba a Lucy en un suspiro y la envidiaba en el siguiente. Su amistad se volvió tan retorcida que en un momento dado no podía decir si era dependencia o amargura. Por un lado, Lucy la defendía, luchaba por su contrato e incluso presionaba para que se le diera el mismo reconocimiento. Por otro lado, Lucy no podía resistirse a recordarle a Viven quién tenía con el control. Cada vez que Lucy se sentía insegura acerca de su propio rostro o figura envejecidos, volvía a poner el foco en Viven y se aseguraba de que se viera más gorda, más vieja o más tonta en comparación. Había instrucciones escritas en el vestuario y el diálogo de que Ethel nunca debía verse glamorosa, nunca verse joven y nunca eclipsar a Lucy. La humillación era el trabajo, y la humillación la siguió a casa. Los matrimonios de Vivian se derrumbaron bajo el peso del ridículo público. Su segundo marido se burlaba de ella a puerta cerrada, repitiendo las mismas palabras que escuchaba de los ejecutivos. Demasiado sencilla, demasiado. No lo suficiente. Ahogó su soledad en el alcohol, y el estudio lo sabía. Descartaron sus crisis nerviosas como un comportamiento difícil. Se corrió el rumor de que era inestable, poco confiable y difícil para trabajar. La verdad era más simple. Estaba deprimida, exhausta y tratada como basura.
El público de hoy todavía se ríe de las repeticiones, pero si profundizas en los hilos de Reddit y los foros de fans en línea, la crueldad no ha cesado. Las publicaciones la describen como la seguidora desaliñada, la compañera fea y peor. Algunos usuarios llegan a decir: arruinó escenas al existir al lado de la belleza de Lucy. Un comentario cruel con miles de votos a favor decía: Ethel Mertz fue escrita como la atadura de Lucy, y Vivian Vance interpretó ese papel demasiado bien. Imagínense vivir décadas después de su muerte y seguir siendo destrozadas por extraños que nunca la conocieron. Ese es el legado de Viven. Sin embargo, detrás de ese ridículo, había una mujer que luchaba por el respeto. Ella fue la primera en negociar que su personaje, Ethel, no debía vestirse como una figura de abuela, porque los productores inicialmente planearon ponerle pelucas grises y disfraces de anciana. Ella se negó, sabiendo que querían enterrarla viva en la pantalla. Esa pequeña rebelión salvó su imagen, pero no salvó su dignidad, porque incluso cuando ganó, perdió. El estudio respondió convirtiéndola en el blanco de todas las demás bromas. Demasiado entrometida, demasiado mandona, demasiado ordinaria, siempre demasiado pero nunca suficiente. El imperio de Lucy se construyó sobre la perfección, pero la vida de Vivian se construyó sobre grietas. Cada temporada la desgastaba, y esas grietas se ensanchaban hasta convertirse en algo más oscuro. Tuvo aventuras que terminaron con el corazón roto, noches de beber que terminaron en vergüenza, y estancias en el hospital que fueron encubiertas por CBS como descanso. Pocos fans saben que una vez sufrió una crisis nerviosa tan grave que la producción tuvo que detenerse hasta que pudiera volver a levantarse. No porque no tuviera talento, lo tenía, sino porque el abuso y las expectativas la desgastaron hasta la nada. Para cuando las cámaras se apagaron, Viven no solo interpretaba a un personaje atrapado en un matrimonio sin amor, lo estaba viviendo. La vileza de Froley no se detuvo con las palabras. Se negaban a hablar con ella entre tomas, se negaba a sentarse cerca de ella en los eventos, y según se informa, celebraba su sufrimiento. Décadas más tarde, cuando Froley murió, los amigos de Vivian afirmaron que dijo que era la primera vez que podía respirar libremente. Pero esa libertad llegó demasiado tarde. Lo que nadie vio en esos brillantes años de CBS fue que Vivian Vance estaba construyendo una máscara que no podía quitarse. Una máscara que permitía al mundo reír mientras ella se desmoronaba detrás de ella. Y aunque el público nunca cuestionó por qué se desvaneció del centro de atención, la respuesta estaba escrita en las cicatrices de su vida privada. Esto fue solo el comienzo de su sufrimiento. Vivian Vance nunca escapó de la sombra de Lucille Ball. Su amistad fue pintada como hermandad, un vínculo forjado en la pantalla y fortalecido detrás de las escenas. Pero como todo lo demás en Hollywood, era mucho más complicado. Viven amaba a Lucy y le debía su carrera, pero también despreciaba cómo Lucy la trataba como una herramienta para el control. No eran iguales. Nunca fueron iguales. Lucy era la jefa y Viven era la subordinada leal atrapada en un contrato que silenciaba sus quejas. El público vio a dos mujeres riendo juntas, pero los que estaban dentro conocían la tensión. Lucy exigía lealtad total, y si la cruzabas, te ibas. Viven vio que eso le sucedía a otros miembros del elenco y del equipo, y Viven sabía que el precio de la supervivencia era la sumisión. Así que se quedó, se tragó su amargura y dejó que Lucy dictara su imagen. La cruel verdad era que Lucy necesitaba que Ethel
fuera menos glamorosa, menos emocionante, menos todo, para que Lucy pudiera brillar. Viven estuvo de acuerdo públicamente, pero en privado la carcomía viva. Confidenció a Nana, amigos Coster, Canas, que odiaba que la peinaran como desaliñada. Odiaba las líneas que la hacían sonar quejumbrosa y poco atractiva. Hubo momentos en que les rogó a los escritores que le dieran algo diferente, algo de dignidad, solo para que le dijeran: Estados Unidos no quiere ver a Ethel verse bonita. Imagínense escuchar eso cuando su propia autoestima ya es frágil. Cada guión era otro clavo en su ataúd. No se trataba solo de vanidad. Se trataba de identidad. Viven era una actriz de teatro entrenada, respetada en el teatro, antes de unirse a I Love Lucy. Tenía talento real. Una voz y un rango que iban mucho más allá de la comedia. Pero el programa borró todo eso. En Hollywood, se convirtió en una sola cosa: Ethel Mertz, un personaje diseñado para ser olvidable. El genio de Lucy exigió el sacrificio de Viven. El costo personal siguió creciendo. Empezó a beber mucho, a menudo presentándose a los ensayos temblando por la noche anterior. Los miembros del equipo susurraban que no era confiable, pero nadie preguntó por qué. Estaba deprimida, luchando contra ataques de pánico y encerrada en un matrimonio que se desmoronaba con la misma rapidez. Su marido en ese momento, Philip Aubert, era conocido por ser cruel y desdeñoso, a menudo ladrando las mismas críticas que Viven escuchaba en el trabajo. Le recordó que tenía suerte de tener un trabajo, afortunada de que a alguien le importara, afortunada de estar al lado de Lucy Ball. Esa palabra suerte no era un cumplido. Era un arma. El ciclo fue brutal. Humillación en el trabajo, degradación en casa, soledad por la noche. A mediados de la década de 1950, Viven sufrió lo que los médicos describieron más tarde como un colapso nervioso. La prensa nunca lo informó. Por supuesto, CBS lo encubrió, y la producción se detuvo silenciosamente hasta que pudo regresar. Pero la propia Viven admitió años después que sentía que estaba perdiendo la cabeza. Todos los días sonreía para Estados Unidos. Todas las noches se rompía en pedazos en silencio. Lucy no era ciega hacia su sufrimiento, pero Lucy tampoco iba tan a arriesgar su imperio. Cuando Vivian le lloró por las interminables bromas e insultos sobre gordura, Lucy le ofreció simpatía un día y le entregó nuevos guiones, llenos de las mismas y mejoradas bromas sobre gordura al día siguiente. Esa era la cruel paradoja. Lucy necesitaba a Viven rota, porque una Ethel rota hacía una Lucy perfecta. Y Viven lo aceptó porque creía que dejar el programa significaría desaparecer para siempre. No se equivocaba. Hollywood la encerró en ese papel y ningún estudio la quería para nada más. Incluso cuando I Love Lucy terminó y se produjeron los programas de seguimiento, Viven fue arrastrada de vuelta como Ethel de nuevo. Quería salir. Rogó por nuevas oportunidades, pero a nadie le importó. Para ellos, no era Viven Vance. Era una compañera, un alivio cómico, una mitad desechable de un acto doble. Y el público décadas después todavía la trata de esa manera. En Reddit, la crueldad continúa. Los hilos sobre I Love Lucy se convierten en insultos sobre la apariencia de Viven. Un comentario decía: Viven Vance era la prueba de que Hollywood puede pulir a cualquiera, pero seguía siendo fea sin importar qué. Otro: Ethel era el saco de boxeo de Lucy, y Vivian se lo merecía. Estos no son raros. Son interminables y prueban la misma verdad que Viven enfrentó en su vida. Su existencia era entretenimiento, solo cuando se hacía a su costa.
La tragedia se profundizó cuando se dio cuenta de que estaba envejeciendo, fuera de Hollywood. Para cuando llegó a los 50 años, las ofertas habían desaparecido. Lucy todavía podía dominar un escenario, pero Viven se consideraba terminada. Los directores de casting le dijeron abiertamente que era demasiado vieja, demasiado pesada, demasiado encasillada. Era la pesadilla que toda actriz temía. Y para Viven, llegó temprano. Volvió al escenario de nuevo, con la esperanza de encontrar dignidad en el teatro. Pero sus demonios personales la siguieron. La bebida empeoró, la depresión se espesó, y cada mención en los tabloides todavía ataba su nombre a Lucy, sin dejarla ser libre. Su relación con Lucy solo se agrió más con el tiempo. Siguieron siendo amigas en público, pero en privado Vivian resentía que Lucy siguiera siendo rica, adorada y poderosa. Mientras ella se desvanecía en la oscuridad, personas cercanas a Vivian revelaron más tarde que a menudo decía: «Sin Lucy no habría sido nada. Pero debido a Lucy, nunca fui nada más». Esa línea resumió su existencia, atrapada entre la gratitud y el odio. Las grietas en su salud mental eran malas, y pronto no eran grietas, eran pozos. Tuvo crisis nerviosas que la dejaron incapaz de trabajar durante meses. Intentó terapia, medicamentos, incluso períodos de aislamiento. Pero nada silenció la voz dentro de ella, que repetía lo que Froley, lo que Ober, lo que los ejecutivos le habían dicho. Fea, inútil, secundaria. Para finales de la década de 1960, Vivian Vance ya no era la estrella detrás de la comedia favorita de Estados Unidos. Era una mujer que tenía su carrera encasillada, sus amistades envenenadas, su vida privada atormentada por el papel que la hizo famosa, y sus batallas más oscuras aún estaban por venir. La vida privada de Vivian Vance nunca fue un refugio seguro. Era otro campo de batalla, uno que dejó cicatrices más profundas de lo que Hollywood jamás podría. Su matrimonio con Philip Ober fue un tormento asqueroso disfrazado de estabilidad. Ober, el mismo actor, trató a Vivian sin ninguna simpatía. A puerta cerrada, se burlaba de su apariencia de la misma manera que lo hacían los ejecutivos. Menospreciaba su cuerpo, su talento, incluso su voz, recordándole que solo era conocida por Lucy. Amigos admitieron más tarde que Vivian les había susurrado que Ober se volvía violento durante las discusiones, empujándola, gritándole que no era nadie. Y debido a que el divorcio en esa época era escandaloso, Vivian se quedó más tiempo del que debería. No fue hasta 1959 que finalmente se liberó, exhausta, humillada y casi destruida. Pero la libertad no trajo la paz. Para entonces, Vivian ya estaba encadenada a una imagen de la que no podía escapar. Cada vez que entraba en una oficina de casting, la respuesta era la misma. Solo vemos a Ethel. Eso no era solo rechazo. Era borrado. Hollywood no quería a Vivian Vance. Querían al payaso al lado de Lucy Ricardo. Y si ella rechazaba ese papel, era inútil. Se volvió a casar 2 veces más. Ambas veces buscando la seguridad que Ober había enveneado. Su matrimonio con John Dodge, un agente literario, fue más amable, pero llegó al final de su vida cuando la enfermedad ya estaba comenzando. Para entonces, su cuerpo la estaba traicionando. El diagnóstico fue cáncer de mama y la golpeó como un insulto final. Después de décadas de que le dijeran que su cuerpo estaba mal, su propio cuerpo se volvió contra ella. La enfermedad se convirtió en su guerra,
Sufrió cirugías, tratamientos y complicaciones humillantes. Perdió su cabello, su fuerza, su vitalidad. Sin embargo, el público no vio nada de eso. Hollywood era despiadado con la enfermedad. Eras olvidado tan pronto como no podías cumplir. Así que mientras Lucy seguía reinventándose con nuevos programas, Viven se consumía silenciosamente. Su nombre rara vez se mencionaba, excepto como una nota al pie en la gloria de Lucy. E incluso en la enfermedad, llevaba amargura. Una vez le dijo a una amiga cercana: «Lucy se llevó la fama. Yo me llevé el cáncer». Era una línea cruel, pero revelaba lo que décadas de humillación habían hecho. Lucy todavía la visitaba, todavía la llamaba, todavía interpretaba el papel de la amiga devota. Pero siempre había tensión. Siempre el recuerdo de que Vivian había sacrificado su propia identidad para que Lucy pudiera brillar. El cáncer no borró esa verdad. En todo caso, la amplificó. Sus fans no sabían que se estaba muriendo, pero seguían burlándose de ella, de todos modos. Los hilos en línea hoy reciclan los mismos insultos. Ethel era una bruja. Parecía la madre de Fred, no su esposa. Vivian Vance envejeció como la leche. La crueldad la sobrevivió y reflejó la crueldad que escuchó mientras estaba viva. William Frawley había escupido una vez que bailaría sobre su tumba. Murió primero, y su veneno debería haber terminado allí. Pero las palabras vivieron en las repeticiones, en los recuerdos, en los chismes. Para Vivian, no había escape del ridículo, ni en la salud, ni en la enfermedad. El cáncer la despojó por completo del trabajo. Se retiró a su casa en Connecticut, a menudo postrada en cama, a menudo con dolor. Los amigos que la visitaron dijeron que nunca perdió su ingenio agudo, pero también vieron la tristeza en sus ojos. Habló a menudo sobre lo que podría haber sido, la carrera teatral a la que renunció, los papeles que nunca obtuvo, el respeto que se le negó. Envidió a las actrices que envejecieron con gracia y dignidad. Creyó que se le había negado esa oportunidad, encerrada en una caricatura que se burlaba de ella, incluso cuando se desvanecía. A finales de la década de 1970, su condición empeoró. Tuvo períodos de remisión, momentos de falsa esperanza, pero la enfermedad siempre regresaba. Se extendió, desgastándola pieza por pieza. A pesar de todo, Lucy permaneció a su lado públicamente. Cuando la salud de Vivian colapsó por completo en 1979, Lucy fue una de las últimas personas en verla con vida. Los informes dicen que Lucy le tomó la mano, le dijo que la amaba y la besó para despedirse. Pero aquellos que conocían a Vivian en privado dijeron que incluso en ese momento final, la relación era complicada. Vivian amaba a su Lucy. Vivian también odiaba a Lucy. Ambas eran ciertas, y ambas permanecieron hasta su último aliento. Murió en agosto de 1979, con solo 70 años. La noticia ocupó breves titulares, pero fue Lucy quien dominó la cobertura. Los artículos enmarcaron la muerte de Vivian como la pérdida de la mejor amiga de Lucy. Como si su identidad todavía no existiera fuera de esa sombra. Incluso en la muerte, estaba en segundo lugar. Su funeral fue pequeño, privado, silencioso, sin drama de Hollywood, sin una gran despedida. Los amigos la lloraron como una mujer que había sido masticada y escupida por una industria que solo se preocupaba por ella cuando hacía reír a la gente. Lucy lloró, pero otros susurraron que era culpa tanto como dolor.
Porque en el fondo Lucy sabía lo que Viven había sacrificado por ella. Y aunque el público lamentó la pérdida de Ethel Mertz, nunca lamentaron realmente a Viven Vance. Su vida real, el abuso, la depresión, las crisis nerviosas, el cáncer, todo eso fue enterrado bajo la nostalgia y la suciedad. Los fans querían la comedia, no el sufrimiento. Pero el sufrimiento era todo lo que Viven había conocido. Y la verdad más fea sobre su legado todavía estaba esperando en las sombras. La muerte de Viven Vance debería haber sido un ajuste de cuentas, una oportunidad para que Hollywood finalmente contara su historia con honestidad. En cambio, se convirtió en otro acto de borrado. Los obituarios en 1979 fueron cortos, estériles, y en su mayoría la enmarcaron como Ethel Mertz. Pocos se atrevieron a mencionar su depresión, sus crisis nerviosas, su matrimonio abusivo o su amarga relación con la máquina de la fama. Solo recordaron las risas. Para la industria, Vivian Vance no era una mujer, era un personaje. Y una vez que se fue, su sufrimiento fue empujado al silencio. Incluso en la muerte, no se le permitió estar sola. La propia Lucy pronunció palabras sinceras, llorando públicamente por su querida amiga. Pero muchos cercanos a Viven sabían que la culpa impregnaba cada lágrima. Durante años, Lucy se había beneficiado de la humillación de Viven, de su voluntad de siempre tocar el segundo violín y de siempre aceptar la broma más fea. Y aunque Lucy la amaba a su manera, nunca la dejó ascender. Esa contradicción atormentó el legado. Lo que el público nunca vio fue la amargura que Viven se llevó a la tumba. Sus amigos recordaron que decía en sus últimos años: «La gente solo me recordará como Ethel, nunca como yo». No se equivocaba. A los pocos meses de su muerte, las repeticiones de I Love Lucy resurgieron de nuevo. Y nuevas generaciones se rieron de los mismos chistes que la habían humillado. En línea hoy, el ciclo continúa. Los hilos de Reddit, los comentarios de YouTube y los foros de fans reciclan las mismas líneas. Viven Vance era sencilla. Era la amiga fea. Parecía mayor que Fred. La crueldad nunca murió. Mutó, se modernizó y se hizo más fuerte. Un comentario viral de Reddit decía: «Ethel Mertz era peso muerto. Viven Vance tuvo suerte de estar allí». Otro escribió: «Nadie la recuerda sin Lucy porque no era nada sin Lucy». Estos no son solo trolls. Reflejan el mismo tono desdeñoso que Hollywood usó contra ella mientras estaba viva. La diferencia es que ahora ni siquiera está aquí para defenderse. Su legado está definido por la misma humillación que la destruyó. Y lo que es peor, Vivian Vance se convirtió en una plantilla. Hollywood construyó un arquetipo completo a partir de su sufrimiento. La compañera desaliñada, la amiga sencilla, la esposa quejumbrosa. Los programas después de I Love Lucy repitieron la fórmula, y las mujeres que vinieron después de ella pagaron el mismo precio. Pero Vivian fue la primera, y cargó con el peso sin un modelo a seguir. Su sacrificio fue la base, y mató su espíritu. Lucy vivió otra década después de la muerte de Viven, y la culpa se aferró a ella. A menudo hablaba de Viven en términos brillantes, llamándola la mejor compañera que jamás había tenido, diciendo que no podría haberlo hecho sin ella. Pero detrás de esas palabras había una verdad tácita. Lucy no podría haber construido su imperio sin alguien que se interpusiera en su sombra. Viven era esa persona, y Lucy nunca la dejó salir. La ironía es cruel.
Vivian Vance pasó toda su vida tratando de demostrar que era más que Ethel. Sin embargo, al final su identidad fue borrada por completo. Cuando la gente busca su nombre hoy, no encuentran a Vivian Vance, la actriz de teatro, la mujer que luchó por sobrevivir en un negocio despiadado, la mujer que luchó contra la depresión y el cáncer. Encuentran a Ethel Mertz, la esposa quejumbrosa, la vecina desaliñada, el eterno remate. Su sufrimiento fue enterrado bajo la risa, pero algunas verdades se negaron a permanecer enterradas. En entrevistas posteriores, la propia Lucy admitió que Vivian luchó debido a cómo el programa la trató. Confesó que peleó con Vivian constantemente, a veces con crueldad, porque Vivian la resentía. Incluso Lucy sabía que su amistad era tóxica, un vínculo alimentado por el poder y la dependencia. Sin embargo, el público se aferró a la imagen de ellas como hermanas inseparables. La realidad era mucho más fea, y eso es lo que hace que la historia de Vivian sea insoportable. La brecha entre la percepción y la realidad. Estados Unidos pensó que estaban viendo alegría. Vivian estaba viviendo en la desesperación. Estados Unidos pensó que estaban viendo amistad. Vivian estaba viviendo en rivalidad. Estados Unidos pensó que estaban presenciando comedia. Vivian estaba soportando la humillación. Su historia es una advertencia sobre el costo de la supervivencia en Hollywood. Muestra lo que sucede cuando el valor de una mujer se reduce a cómo se ve al lado de otra persona. Cuando su identidad es despojada por el bien del imperio de otra persona, Vivian Vance dio todo lo que tenía, su dignidad, su salud, su vida, y lo que obtuvo a cambio fue una pista de risa que nunca terminó. Incluso después de la muerte, no hay una resolución ordenada. No hay redención. No fue redescubierta. No fue celebrada. No fue reescrita como una heroína. Fue olvidada como Vivian e inmortalizada como Ethel. Ese es el legado más cruel de todos. Y tal vez la verdad más oscura es esta. Para millones, Vivian Vance siempre será nada más que la broma de la que murió tratando de escapar.